instituciones públicas resulta ser fundamental, porque el lubricante que generaba toda esta dinámica eran los pactos transeccionales para ocultar la corrupción de Estado. Por eso, si nos vamos atrás del año 2000, nosotros vemos los pactos políticos que ya se realizan. Ya está el tema del acuerdo para legitimar a Salinas, ya está el acuerdo con Cedillo para el FOBAPROA. Si nosotros, y claro, a partir de una ideología común, por eso podían intercambiar a los funcionarios del Banco de México con los de Hacienda, porque había una ideología en común, y todo esto parte de un principio ideológico fundamental, la estigmatización de lo público. Todo aquello que fuera materia de lo público había que estigmatizarlo y había que empezar a destruirlo, y ahí está la Comisión Federal de Electricidad, y está Petróleos Mexicanos, y está acuérdense, desde antes del año 2000, la privatización, la reprivatización de los bancos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que tener una perspectiva más amplia, colegas. No podemos caer en el error de circunscribirnos al sexenio de Felipe Calderón. Así es, doctor Jorge Retana Yarto. Hay una experiencia en Latinoamérica acerca de los narcoestados. Una síntesis en un comentario, ¿qué nos podría decir de lo que México podría aprovechar o de lo que México tal vez deba transitar para superar o por lo menos disminuir estos escenarios no muy favorables para la nación? Miren, en primer lugar está precisamente el tema relacionado con la adopción de una ideología como genéricamente, tampoco me gusta mucho el concepto, se le llama neoliberal, que parte precisamente de esto último que decía yo, de la estigmatización de todo lo que sea público. Esta, en México como en América Latina, este fue el principio ideológico fundamental, tanto de doctrina económica como política, que sustentaba la derecha mexicana, la derecha más reaccionaria, la derecha vinculada al alto clero, y este principio es el que se adopta en México a partir del neoliberalismo, y en donde los que eran antes adversarios se unifican en términos ideológicos, después se unifican en términos políticos y pactan, hacen acuerdos de carácter transeccional. Lo que nosotros podemos ver que ha sucedido en América Latina es precisamente que es a partir de los organismos de inteligencia, a partir de los organismos de inteligencia, en América Latina, en poco tiempo saldrá mi libro en donde yo hago un recuento de cómo se han venido reestructurando los aparatos de inteligencia en América Latina. Precisamente lo que se ve es que la inmensa mayoría de funcionarios en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Colombia e incluso en Guatemala son directivos de los organismos de inteligencia que filtran la información para desarrollar dos aspectos fundamentales: la represión a las fuerzas opositoras y empezar a tejer distintos tipos de acuerdos, primero con mafias incrustadas en el Estado que actúan en contra del patrimonio público, y después empiezan a filtrarse distintas iniciativas y acuerdos con los grupos o con las organizaciones del crimen transnacional. Vean ustedes la historia latinoamericana. Pinochet terminó siendo condenado por corrupción pública. Los dictadores de Argentina terminaron siendo encarcelados por crímenes de lesa humanidad. Directores de inteligencia en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, terminaron siendo encarcelados por crímenes de lesa humanidad.